En el último World Economic Forum, Stuart Russell comentó algo que es muy habitual en los economistas, que te dicen que pueden demostrar que no existe el desempleo tecnológico. Pero cuando les dices, vale, supongamos que puedo crear un gemelo de cada persona y ese gemelo es mejor en su trabajo, nunca tiene resaca, ni bajas, nada por el estilo, y está dispuesto a trabajar totalmente gratis, ¿cuántos seguiríamos teniendo trabajo? Entonces los economistas dicen, ahora entiendo lo que dices. Podría haber más empleo, pero simplemente no será empleo para seres humanos. A día de hoy, la inteligencia artificial aumenta la productividad de forma transversal alrededor del 10 al 20%, y en algunos sectores como la programación, esto llega al 30 o incluso al 40%. El CEO de Goldman Sachs dice que a día de hoy la inteligencia artificial puede hacer el 95% del trabajo que antes llevaba semanas a un equipo de 6 personas. Amazon se ha ahorrado 4.500 años de programador utilizando inteligencia artificial para actualizar sus aplicaciones Java. Y Walmart ha hecho 850 millones de actualizaciones utilizando inteligencia artificial en su catálogo, lo que le hubiese requerido multiplicar por 100 el departamento humano al cargo de esta labor. Para bajarlo a términos más cercanos, un proyecto piloto de BBVA ha demostrado que se ahorran 3 horas a la semana por trabajador en una muestra de más de 3.300 trabajadores. El 83% de ellos utilizan la inteligencia artificial a diario y prácticamente el 100% creen que sería útil para otros compañeros. Todo esto lo podemos aprovechar ya y algunos de nosotros lo estamos haciendo, siendo capaces de aumentar nuestra productividad, pero sobre todo siendo capaces de hacer cosas que no pensábamos que fuésemos capaces de hacer. Pero si la inteligencia artificial puede hacer esto hoy, ¿qué es lo que va a hacer mañana? Darío Amodei ha dicho, cuando eso ocurra, ¿cómo organizaremos nuestra economía? ¿Cómo encontraremos sentido a lo que hacemos los seres humanos? Hay muchas suposiciones que hicimos cuando los humanos éramos los seres más inteligentes. Van a quedar invalidadas por todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. En una entrevista, Sam Altman comentó que, tras echar un vistazo a la historia, en 2 generaciones la sociedad puede absorber cualquier cantidad de cambio en el mercado laboral impulsado por la tecnología, pero nunca hemos tenido que hacerlo en 10 años o 5 años, que es lo que parece que va a ser esto. Eric Smith, el ex CEO de Google, dijo que el año que viene la mayoría de los programadores serán sustituidos por inteligencia artificial. Bill Gates ha comentado que esta última era ha sido en la que hemos pasado de una informática cara a una informática totalmente gratuita, y eso ha cambiado el mundo como sabemos, y que la era en la que estamos entrando es en que la inteligencia pasa de ser escasa a ser totalmente gratis. Un gran médico, un gran profesor, todo esto será gratuito y habitual. Geoffrey Hinton comenta que la renta básica universal podría ayudar para evitar que muramos de hambre, pero que en realidad no resuelve el problema porque la dignidad de las personas desaparece si no tienes trabajo. Y en su último TED Talk, Joshua Bengio ha dicho que para entender las razones por las que estamos yendo en esta dirección, hay que entender que hay una enorme presión comercial para construir inteligencias artificiales que cada vez tengan más capacidad para sustituir la mano de obra humana. Sin duda, no pinta bien y tendemos a creer que es solo hype. Pero como dijo Tyler Cowen, casi nadie que conoces, incluyéndote a ti mismo, está preparado para vivir la historia en movimiento. Nadie, al inicio de la imprenta, tenía una idea clara de los cambios que traería. Nadie, al comienzo de la era de los combustibles fósiles, tenía mucha idea de los cambios que iba a implicar. Nadie es bueno prediciendo los resultados a largo e incluso a medio plazo de estos cambios tecnológicos radicales. Podría ser solo hype. Pero como estos CEOs y científicos tengan un mínimo ápice de razón, podríamos tener un problema muy grande encima de la mesa, y las consecuencias pueden estar empezando a verse. Según el artículo del New York Times, el desempleo en recién graduados ha subido un 5,8% en los últimos meses. CrowdStrike ha despedido a 500 personas, un 5% de su plantilla, por la inteligencia artificial. McKinsey ha reducido su personal en 5.000 personas en los últimos 18 meses, algo que no había pasado nunca, y lo ha hecho tras publicar un estudio en que preveían que para 2030 se van a perder entre 400 y 800 millones de empleos en el mundo. Y además de esto, tenemos muchas empresas tecnológicas reduciendo personal sin tener muy claras las razones. Es difícil saber cuántos de estos empleos tienen que ver con la inteligencia artificial, pero sin duda parece una tendencia cada vez más evidente. Y eso, que la IA aún no está al nivel de poder reemplazar a un trabajador. El artículo que ha puesto esto en la mesa ahora es la entrevista de Axios a Darío Amodei. En él, Darío es claro, el 50% de los trabajos junior de oficina desaparecerán muy pronto, quizá ya en 2026, y eso llevará el paro americano a subir hasta el 20% del 4% actual. Visto lo visto, quizá esta afirmación no es descabellada, pero ¿qué podemos hacer? Llevo 2 años predicando por todos lados, en más de 120 conferencias, tanto en España como en Latinoamérica, el mismo mensaje. Necesitamos 3 cosas y las necesitamos ya.
Divulgar. Necesitamos aumentar el nivel de conciencia de la sociedad. La gente se merece una previsión del tiempo. Cuando sabemos que va a llover, decidimos si queremos meter la ropa dentro de casa o dejar que se moje. Somos adultos para vivir con las consecuencias, pero nos merecemos tener esa previsión del tiempo. La gente necesita saber lo que se está viniendo y tenemos que ser honestos y transparentes desde las empresas, desde los gobiernos, desde los medios de comunicación. Tenemos que ser capaces de explicarle a la gente que esto es una posibilidad real y que está viniendo hacia nosotros, para que ellos puedan tener tiempo a reaccionar y decidir qué quieren hacer con sus vidas. Como decía Thoreau, más que amor, dinero o fama, dame verdad. Formar. Necesitamos que cuanta más gente mejor se forme en utilizar la inteligencia artificial. Aquellos que estén más preparados para utilizar la tecnología será más difícil o más lento que sean desplazados de sus puestos de trabajo. Y necesitamos que cuanta más gente mejor sea resistente a esta ola de cambio para que la sociedad pueda sobrevivir a ello. Me da igual si la formación es con las mías, con unas que ofrezca el gobierno o en las escuelas, pero necesitamos cuanto antes que la mayor parte de la fuerza laboral esté preparada para utilizar la inteligencia artificial para empoderarse y sacarle partido. A corto plazo, el saber utilizar la inteligencia artificial es la mejor forma de proteger tu puesto de trabajo. Y por último, poner el debate encima de la mesa. No podemos meter la cabeza en el suelo como avestruces y pensar que si no lo vemos no va a pasar. La inteligencia artificial está viniendo y viene muy deprisa. Tenemos que hablar de posibles soluciones económicas a la situación de que no todo el mundo tenga trabajo. Estamos hablando de renta básica universal, estamos hablando de impuestos a la IA. No sé cuál es la solución, no soy yo la persona para decidirlo, pero tenemos que obligar a nuestros políticos a empezar a hablar de ello, porque si no, será demasiado tarde. Como dice Darío Amodei en el artículo, no puedes saltar delante del tren e intentar pararlo a la velocidad que va, pero te puedes poner al volante y cambiar ligeramente su destino. Muy buenas noches, un gusto y un placer volver a estar acá con ustedes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de innovación pedagógica e inteligencia artificial. Varias cosas para reflexionar, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en el tema de la formación, por eso estamos haciendo este curso y es importante entender cómo la IA de poco se ha ido como apoderando de todos los elementos de la interacción social. Siempre tengo esta premisa, mientras que en educación se discute si esto es bueno o malo, ni siquiera la IA, desde el celular todavía están, ¿no? El proyecto de ley para no dejar entrar el celular a las aulas de clase todavía está por ahí vivo. Ese no lo han acabado de tumbar. Pero ahí el punto es, los cambios se van dando y este tipo de cambios tecnológicos son muy radicales, muy rápidos y a veces los cambios en educación son demasiado lentos para seguirle la pista. Por eso el tema de la innovación, no se olviden lo que les he dicho desde el principio. Innovación pensada en hacer algo de manera diferente en función del contexto que nos lleve este plano de la educación, ¿no? El enseñar para que la otra persona aprenda. Contéstenme ahí en el chat, por favor, si alguna vez lo hablamos. El tema de la renta básica universal. Se está poniendo como más de moda el concepto. Que yo lo escuché por primera vez como en el 2018 en un video de Elon Musk, que hoy también estuvo como de moda, pero eso sí es como en otro campo. Recuérdenme si alguna vez lo charlamos o no, pero van a pasar cosas en ese sentido. Nosotros tenemos que irnos preparando para poder utilizarla de manera articulada, de manera mucho más productiva, porque son varias premisas, ¿no? Y mira, voy a ser muy sincero en este sentido. Quienes en este momento deberían estar más preocupadas es un tema más para los jóvenes. Ese tema de los trabajos juniors es el que más se está perdiendo. Y los que somos más adultos de experiencia tenemos más oportunidades ahora con el tema de la inteligencia artificial. Porque como se han ido dando cuenta en estos encuentros, el éxito del manejo de cualquier motor de estos asistentes de inteligencia artificial está en tus saberes previos y la experiencia es la que te lleva justamente a sacar mejor provecho. Y los que se están viendo como perjudicados son los profesionales jóvenes que tienen que ganar esa experiencia. Antes se requiere la gente que ya la tenga para que aplique la IA y sea mucho más efectivo. Yo creo que se los comenté, antes era complejo, ¿no? Mayor de 35 años buscar trabajo. Hoy en día somos muy apetecidos los profesionales con experiencia de 40 o más. Cada vez más ofertas ahí en LinkedIn, pero con esos requisitos. Competencias digitales básicas, manejo de inteligencia artificial y en el caso de la educación, el manejo de las plataformas de educación virtual, o sea, Moodle
o Blackboard, o ahora está de moda Canvas. Entonces, alguna de ellas, pero que puedas desempeñarte en ese tipo de escenarios. Es más, yo en estos días, y no alcancé porque fue muy rápido, dije, lo voy a guardar porque estaba recogiendo a mi hijo en el colegio. Mientras esperaba lo miré, pero había que a mandar unos documentos y no alcanzaba ahí como en el celular. Dije, voy a llegar a la casa y lo hago. Lo guardé y cuando llegué ya lo habían cerrado. Para que vean que no es mentira. ¿Dónde fue que lo guardé? Aquí en mis empleos. Miren, especialista en inteligencia artificial, remoto. Fue ahí en un ratico, como recibieron 20 personas y se acabó. Pero miren lo que piden, ¿no? Te apasionas por la inteligencia artificial generativa y formación de talento digital, dominas diseño de prompts, uso de LLMS, ese viene siendo el lenguaje humano pasado a la máquina, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando hicimos esta tarea de hacer la competencia y de hacer los resultados de aprendizaje, me acuerdo que le mandábamos la foto, si lo recuerdan, por aquí debe estar, por eso estoy tratando como de encontrarlo. Eso es una versión del LLMS, ¿no? O sea, cómo tú puedes interactuar al darle información, porque hay muchas posibilidades. Se me perdió porque no está. Ah, es verdad que esa parte se me borró en el chat, pero lo hicimos, ¿se acuerdan? Es como pensar en eso. O cuando uno baja un video y lo pasa a texto, o cuando el texto lo vuelves, también lo hicimos, que les decía, miren, yo puedo convertir este texto en imagen y eso dárselo a la inteligencia artificial. Es como buscar ese tipo de soluciones, lo que vendría siendo la forma práctica de entender qué es esto de los lenguajes, el LMS, y su aplicación en contextos reales. Esta es tu oportunidad. En la Universidad Tech buscamos consultores expertos en IA y el LMS para impartir seminarios virtuales de alto nivel. Si eres profesional con visión, habilidades pedagógicas y experiencias prácticas, queremos conocerte. Perfil requerido, mira, diseño de prompts y uso de asistentes de inteligencia artificial con lenguaje máquina, como GPT, Cloud, Gemini, lo que hemos trabajado en el curso, ¿no? Entonces, mira que no estoy mínimo 10 años de experiencia profesional. Aquí es donde está nuestro fuerte, o el fuerte de cualquiera de ustedes. ¿Quién tiene menos de 10 años de experiencia profesional? No creo. ¿O sí? Algunos de ustedes que digan, no, yo llevo solo como 2 años, 3 años de profesor, sumando todas sus experiencias. A mí ya me van dando como más de 15. Más inclusive, creería. A ver, yo empecé a trabajar en el 2008. 12, sí, ya son 17, 18 años. Imagínate. Capacidad para diseñar ejercicios prácticos, retos y evaluaciones técnicas, eso es lo que nos falta en esta última parte, pero todo esto lo hemos ido haciendo, ¿no? Horario remoto, honorarios competitivos, bueno, como no dice, sería la única como para entenderlo. Pero así, todos los días va saliendo algo en ese sentido. No les miento, que se encuentra. Buscamos académicos que les apasione mejorar el desarrollo de niños. ¿Sí ven? Generalmente depende a quién tú sigas, a qué tipo de contactos tengas, pues te van a llegar ese tipo de ofertas. La otra es configurar, ¿no? El perfil de LinkedIn. Y también ese es un mundo bien interesante, ¿no? Alguna vez leí que no hay que colocar aquí en el loguito ese que dice buscando trabajo y que te llegan las ofertas. Y es verdad. Hay que estar metido ahí en el tema. Bueno, voy a volver a lo mismo. Entonces, bien interesante esta parte para reflexionarla, entenderla. El tema de la renta básica universal es que como las empresas así tengan empleados de inteligencia artificial, van a seguir ganando. Lo que se decía en su momento es, pues, va a seguir produciendo, sígale pagando a sus empleados, ¿por qué no? Pero pues es un tema filosófico bastante grande pretender que una persona, no sé, me voy a meter en un tema complejo, pero voy a poner paréntesis para que sean mis ideas y no las cosas que por ahí puedan estar. Entonces, ideas mías. Es que es difícil que una persona de este entorno más adinerado salga de la idea de que los demás también necesitan cosas. Son muy pocos los ricos que piensan desde esa perspectiva, ¿no? No sé, es muy complejo, es muy filosófico. Y ahí están, podrían fácilmente compartir la riqueza, pero no se da eso en el mundo, ¿no? Ni siquiera el Vaticano, que es el país más rico del mundo, se piensa a veces en ese tipo de circunstancias. Bueno, dejémoslo ahí.
El punto, seguir trabajando en esto, seguir perfeccionando. Yo les insisto mucho, hemos visto lo que me parece a mí es lo más importante en el sentido de lo metodológico, lo práctico, pero si quieren ser expertos, lo único es practicar, hacer y estar muy metido, ver qué es lo que está pasando, estar muy atento, vuelve y juega, TikTok, Instagram, LinkedIn, por ahí es por donde viene la información más relevante. Todo va a depender a quién sigas, no es más que eso. A quién sigues en ese tipo de redes para que te llegue la información de primera mano. En YouTube, no tanto, porque el algoritmo de YouTube es más fregado en el tema de la segmentación. Yo creo que ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Por el tema del marketing. Entonces, dicen que siempre seleccionan los contenidos que te van a llegar. O sea, no están pensando tanto en lo que te gusta en el engagement, sino que lleguen, lo venden, no sé si será cierto, pero es lo que dicen, es más político, lo que quiere que llegue acorde a cierto tipo de características en esa parte como de lo político. Entonces, no siempre te llega la información que tú estarías como en función de lo que buscas, de a quién sigues, de a quién le das me gusta, como si en las otras plataformas que tienen esa posibilidad en cierta medida de entrenarlas. Si le doy me gusta a publicaciones que tienen que ver con enseñanza, con formación, con gente que comparte ese tipo de tips, muy seguramente me va a seguir llegando ese tipo de información. Porque lo que buscan plataformas como TikTok, Instagram, es que tú estés en la plataforma. Entonces, en ese sentido, es mucho más puntual el mensaje que te envían, mientras que las otras quieren es que la información que tú consumes, pues sea la que ellos quieren que tú leas. Es así de sencillo. Entonces, hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas. Bueno, me voy a alejar de eso porque se me va yendo el tiempo y no alcanzamos a terminar lo del día de hoy. Bien, hoy tengo algo que es bien importante, espero lo puedan recibir en un sentido de disponibilidad, porque son de esas cosas que a mí me parece que no son complejas, pero admito que a veces cometo el error, como les digo, de pensar que todo el mundo está como en el mismo contexto y puede que de pronto la visión no sea la misma. Aquí sí cabe el tema de las competencias digitales. Cada quien tiene su propia forma de hacer las cosas. Voy a dar unas pautas, pero este sí es un tema que es supremamente importante practicarlo porque no se consigue de la noche a la mañana. ¿A qué vamos? Al tema de los recursos. Entre hoy y mañana vamos a hablar de los recursos. Ayer me quedé en el planteamiento como tal del contenido, en lo que podríamos llamar el guión, en lo que generalmente antes lo contrataban al profesor, a esto le denominaban el experto disciplinar. Mira que ese cargo, ese rol, desapareció hace como un año. En esto que dicen que se van quitando empleos, ya no he visto ese tipo de ofertas. En LinkedIn era común, en universidades que estaban dentro de los procesos de virtualización, contratar profesores para que sirvan como expertos disciplinares. ¿Quién era ese profesor? El que se encargaba de crearle los contenidos para los cursos virtuales, o sea, hacer este tipo de cosas. Con la llegada de la IA se fue reemplazando. Lo que pasa es que no era fácil conseguir ese perfil porque se requería un profesor en diferentes áreas, imagínate, medicina, derecho, en muchas áreas de este corte, y tenían el problema de que en primeras no eran profesores, eran profesionales, entonces lo pedagógico era complejo. Y en segundas no tenían como el entendimiento de cómo funciona este tema de lo virtual, que tiene que ver con las interacciones de las TIC, y terminaban entregando, eran algo así como capítulos de libro o artículos científicos que tenían que nuevamente pasar por el rol del diseñador instruccional para que lo adapte a algo que sea educativo. Ahora le dan directamente al diseñador instruccional la oportunidad de levantar la información, así como lo hicimos en esta última clase, y ese se vuelve el contenido, porque a la larga, como les digo, todo es tema productividad. Entonces, lo que ahorre tiempos, ahorre dinero, por ahí se va, porque vivimos en un mundo muy capitalista, que inclusive ese vendría siendo el problema. Una vez que ya tenemos el contenido que se quiere explicar o que se quiere entregar, que hoy en día, como les decía, es muy puntual, no se requiere un contenido demasiado amplio, cada vez sigue siendo más sintético, más puntual. La infografía interactiva es la que domina dentro de esas presentaciones, esos son los contenidos que más se utilizan, donde van al grano, se explican las cosas y el punto fuerte dentro de la experiencia de aprendizaje siempre va a ser la actividad. Tenemos que aprender a plantear actividades.
Eso también es parte importante. Entonces, primero, solucionemos la presentación de este contenido que ya está. El tema es, yo necesito hacer engagement, o sea, que el estudiante se enganche con el contenido, lo consuma y en ese sentido, pues la probabilidad de aprendizaje sea mucho más alta. Si se lo entrego así sea una hoja, es muy posible que no lo lea. No porque no sepa leer, sino es un tema de las formas y las dinámicas en las cuales interactuamos con los dispositivos digitales. Hace parte de ese gran concepto de las narrativas, las formas de contar historias en el entorno digital. Hay que entender los espacios. Se me vino a la cabeza. Hay una regla en educación que es la clásica, ¿no? Tiempos, lugares y personas. Eso, no sé, los que tengan estudios pedagógicos de pronto se acuerden, o si estudiaron en algún colegio que era muy pedagógico, tienen que haberse acordado que les decían eso. Acuérdate, tienes que aprender a comportarte de acuerdo a los tiempos, lugares y personas. Hay lugares para ciertas cosas, hay personas con las que se puede o no se puede, y pues siempre hay tiempo para diferentes actividades. Acá es como una adaptación a eso. Hay que entender cómo funcionan los dispositivos digitales y sus interacciones. Pregunta rápida, por favor, ahí en el chat, no me dejen morir solo. Es para sus preferencias. Te llega una cadena de WhatsApp, de esas que a uno le envían, ¿no? Que toca darle scroll, o sea, leer más. ¿Tú la lees o no la lees? Es un sí o un no, nada más. Ni siquiera me interesa el depende de si me lo manda quién. No. A mí me llega una cadena de esas de WhatsApp que dice, ten en cuenta y viene largo y tengo que hacer el scroll. Me sorprende, primera vez que me dicen que sí. Tema generacional puede ser. Las nuevas generaciones, y uno se va metiendo como en ese tipo de dinámica. Y no es porque no leas, y no es porque la información no sea importante, sino porque, por ejemplo, la pantalla del celular no está hecha para tanta información. Una de las reglas dentro del diseño de interfaz es que entre menos scroll, o sea, menos subir y bajar tenga que hacer la persona, es mucho mejor. Y en ese sentido, tengo que entender una serie de dinámicas. Otro estudio que necesito hacer para ir completando mi perfil sería ese, diseño de interfaces, ¿no? El famoso ULX, porque es supremamente importante. Eso no lo reemplaza una inteligencia artificial. Supongamos lo siguiente, miren, voy a tomar este contenido para que se entienda el concepto. Me prometo que pasarlo a un archivo, porque si no, no me va a funcionar. ¿Se está viendo la pantalla de Word o no? Porque no recuerdo si la compartí o no. Bien, solo hice eso, pasar el texto a un PDF, ¿no? O sea, a un archivo de texto. Miren que me quedó como hoja y media para el primer módulo. Interesante. Ya con imágenes y con otras cosas, eso se va como alargando. Pero vuelve y juega. En este mundo moderno de lo digital, no es cantidad, sino calidad. Y en ese sentido, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Validación del contenido de marketing lo usamos en el Autobot, chatbot, flujos de respuesta automática. Sí, exacto. Como les digo, ustedes entienden más de eso que yo, pero llévenlo a la educación. No tiene por qué ser diferente. Mi premisa, muy mía, sí es esa, ¿no? Yo no entiendo por qué el marketing que estudia tanto al cliente no se lo puede aplicar en pedagogía. Si es lo mismo. Yo tengo que pensar es en el que aprendes, que es como vender un discurso, ni más ni menos, ¿no? Entonces tengo que moverme con esas famosas reglas del que aprende. Entonces, miren, herramientas hay la que quieran. Simplemente, ustedes, como les digo, van a TikTok y ahí buscan presentaciones con IA. Y aquí les van a mostrar un montón de herramientas. Y de ahí para allá, solo es probarlo, ¿no? Por ejemplo, la que más se utiliza es esta de Gamma. No se olviden que aquí entramos en el mundo de lo que es pago, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Mira, te dan, en este caso tengo 360 créditos. Yo creo que esto es semanal o algo, o no sé si lo tengo solo una vez.
Pero funciona así. Yo le digo crear uno nuevo, simplemente hay que darle el archivo, que por eso lo volví un PDF. Ahí está mi texto, que lo organicé yo, que estoy contando, listo. Pero la inteligencia artificial se va a encargar de armar toda la presentación, ¿no? Aquí me dice como presentación, como página web, como documento, como post para redes sociales. Lo voy a dejar como presentación. Solo sería cambiar la forma en la cual lo quiero. Y entonces, mira, comienza a tomar mi texto y en función de eso va a generar una presentación. Yo puedo escoger la plantilla, imágenes y ese tipo de cosas. Solo es calibrarlo. En este punto no necesito cómo explicar tanto esto. Lo voy a dejar ahí. Me voy a gastar estos 10 créditos para decirle que genere. El hecho es que la IA se va a encargar de organizar todo esto en una presentación de tal forma que ya quede listo el trabajo. Mira. ¿Cuánto en 10 segundos? Mira. Sí, como le digo, es que en este punto a mí me gustaría mostrarles un montón de cosas, pero ya esta parte de la creación, les decía desde las otras clases, va a depender mucho del tema pago. Lo mejor en este punto va a ser de pago, ¿no? Pero aquí vienen como dos cosas, miren. En poco tiempo, él se encargó de organizar desde los conceptos que nosotros estábamos hablando. Miren la forma de presentarme la información. Pasó de ese texto plano a un texto mucho más visual e interactivo. Ahí aplica justamente esos conceptos, ¿no? Si esto está bien o esto está mal, va a depender de lo que usted decida en el producto final. El punto aquí, y por eso empezaba con el video y lo demás, es que yo tengo que entender en primera instancia cómo funciona esto, para utilizarlo si quiero o no. Y lo otro es para poder ofrecer un valor de mercado diferencial. ¿Qué haría que a mí no me reemplace este tipo de herramientas, ¿no? Si fuese la necesidad como tal de poderlo trabajar. Mira que inclusive cuántas diapositivas me hizo, yo creo que son muchas, 10 para poder como organizar. Además que él hizo como cambios al texto. Pero va a depender. Miren, ahí podría ser. Y tengo mi contenido, este lo subo a una plataforma y perfectamente. Pero, ¿es la mejor versión posible? ¿Se puede descargar? Sí, sino que me imagino que lo cobran. ¿Dónde está la opción de descargar? Aquí dice exportar. Exportar a PDF, exportar a PowerPoint, exportar a Google Site, exportar como imágenes directamente en LinkedIn como post. Entonces, mira, que ahí está. ¿Listo? Supongamos que lo voy a exportar a PowerPoint. A ver, ¿me cobra? Ah, no, mira, sí me dejó. ¿Listo? Yo no lo uso tanto. Es lo que quiero como mostrarles. Mire que sí. A ver aquí. Para que lo podamos ver. Que no me lo abrió. Si se mira el PowerPoint, se está compartiendo, porque como le puse ventana, no sé si lo comparte o no lo comparte. ¿No? Bueno, pero sí me lo abrió en PowerPoint. El punto es el siguiente, ¿no? Porque esa es la decisión que ustedes tienen que tomar, y ahí es donde les digo que la gente lo mira como más complejo o menos complejo o ese tipo de circunstancias. Mire, tengo que pensar en la parte del producto final para que la gente se enganche, por eso que lo va haciendo como estos cambios. Mira, qué interesante, ¿no? Entonces, tengo que ir a herramientas que me permitan generar algún tipo de experiencia que sea mucho más interactiva y mucho más interesante. Eso lo estábamos charlando el día de ayer aquí en esta opción de recursos, cuando les hablaba de los contenidos interactivos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a meternos en este tipo de circunstancias. El que es rey por defecto en el escenario virtual siempre va a ser esta parte de las infografías y las presentaciones dinámicas.
Ese que me entregó la IA es una presentación, pero no es una presentación dinámica, ¿no? Porque es estática, miren. O sea, no pasa nada. Son imágenes ajustadas. ¿Eso está bien o está mal? Va a tener menos engagement. No hablemos de lo bueno o lo malo porque va a ser un tema como por esa índole, ¿no? Pero ustedes que aplican justamente el benchmarking y es el que uno copia ideas, podrían sacar de aquí ideas para su otra presentación. Volviendo al punto, lo importante sería crear esos recursos y trabajarlo en alguna plataforma en la cual se genere ese tipo de dinámicas. Yo les había hablado de varias. El benchmarking, sí, está bien, ¿no? Entonces, el Genially me parece a mí que es las opciones más interesantes que hay en el mercado desde lo gratuito, inclusive la parte que es de pago no es tan costosa. Muchas universidades tienen licencia de Genially porque es la que más se utiliza para presentar información en los cursos y las experiencias virtuales. Por eso, les decía, yo perfectamente esto lo puedo subir a una plataforma y mira toda la cantidad de información que está ahí. Lo único, pues, es que lo hice desde una perspectiva en la cual yo acompaño. Habría que crearlo sin que se necesite que yo esté ahí como explicando. Y ahí es donde viene el truco de magia que hicimos con esta parte de acá. Recuerdan que le habíamos dicho que lo explique en la forma en la cual lo iba narrando. Entonces, mira que sí lo hizo. ¿Sí? Es como que alguien le estuviera contando esto. Lo único que nos falta por hacer es, pues, crear como tal el Genially. Entonces, vamos para allá. ¿Todos han utilizado Genially? De pronto un sí o un no ahí en el chat, una especie de indagación para saber o para saber qué cosas básicas tengo que explicar, porque hace parte de las competencias, ¿no? Inclusive, no sé si algún momento ya hablé de esto. Cuando hablamos de competencias, es como el entendimiento de este tipo de cosas. Hoy en día, todo programa, herramienta en Internet. No se requiere otra cosa diferente. De ahí la necesidad de la conectividad. Luego, entender que se requiere un perfil de usuario. Siempre un perfil de usuario. Yo tengo que registrarme en cualquier plataforma. Y como son varias plataformas, la más sencilla forma de hacerlo es a través de la articulación con Google o con Facebook. Prefiero con Google. Esa es la razón por la cual yo siempre tengo aquí abierto mi cuenta de correo de Gmail. Cuando yo abro cualquier plataforma, miren que automáticamente se carga mi cuenta, porque es parte de la sincronización. Entender eso son competencias digitales, como les digo, hoy en día básicas. ¿Listo? Luego, entender que hay privilegios, lo que me permite hacer la aplicación. Habrán cosas que son gratis, va a tener siempre una limitante. Habrán cosas que son de pago, me ofrece todo el servicio. Y hoy en día está de moda el tema freemium, que es versiones de prueba, como aquí, que me dan tantos créditos. Y una vez que se acaben, ya no puedo hacer más. O creo otra cuenta o pago la mensualidad. Eso es lo que quieren este tipo de empresas, ¿no? Que inclusive por ahí también ronda el tema de que se va a caer la inteligencia artificial, ¿no? Porque cuesta mucho el tema de dispositivos, servidores, enfriamiento. O sea, es una industria que ocupa tecnológicamente un campo muy, muy grande en recursos y como la mayoría de las personas la utiliza de manera gratuita, no es un modelo de negocio sostenible. Busquen por ahí, lean la burbuja de la inteligencia artificial. Dicen que en cualquier momento de pronto estos servicios dejan de funcionar porque no tienen la suficiente rentabilidad. Se supone que a futuro todo esto, pero todavía no se acaba de cristalizar, ¿no? Veremos a ver qué pasa, pero pues le tienen mucha inversión. Habrá que ver si con eso es suficiente o no. Por último está la regla del compartir. Todo esto está creado para compartirse en Internet, no está hecho para descargarse. Que inclusive el entender eso debería a ti permitirte decidir si vas a pagar o no por algún tipo de programa. Por ejemplo, me decían ustedes, se puede descargar y como que estamos pensando en eso. Entonces resulta que no necesitamos descargar. Siempre va a venir la opción de compartir. Y entonces, aquí está, mire, share. Y lo que siempre se busca es que tú compartas el enlace de visualización, que sería este. Si yo lo puedo ver, entonces no requiero descargarlo, porque de eso se trata, ¿listo? Y entonces el mundo funciona así. Mira que todo el elemento técnico y andamiaje y demás ha ido cambiando. En estos días les decía que estuve en una capacitación de IA, ¿no? Inclusive me metí a un curso de inteligencia artificial
que ofreció una universidad de Norteamérica, ¿no? En un convenio con la Uniminuto donde trabajo, para ver, porque se me queda siempre, yo me acuerdo de la hermana Marianita, era la que me decía esto, el conocimiento se valida y se comparte. Entonces, hay que seguir estudiando y viendo si lo que estoy diciendo sigue siendo igual o si tiene que hacérsele algún ajuste, ¿no? Entonces, no hay que dar por cerrado o que me las sé todas. Y participo de un montón de cosas para poder seguirme informando. Estuve en un seminario la semana anterior donde hablaron de un concepto supremamente interesante que tendría que ver con esto y que ojalá las personas que tienen en su responsabilidad el tomar decisiones tengan en cuenta ese tipo de perspectiva. Se llama la reputación de empresarial de la visión de la inteligencia artificial. Entonces, hay unos expertos que calculan ese tema como de los riesgos y demás, y lo que están diciendo es que cuando una empresa comienza a utilizar inteligencia artificial y reemplaza el factor humano en cierto tipo de procesos o en cierto tipo de acciones que de una u otra forma son las que dan la cara de la empresa ante el cliente, si en algún momento la IA falla y eso que le está entregando al cliente está mal o no funciona o algo por el estilo llega a pasar y no responde de manera satisfactoria, el problema es que la empresa nunca más en la vida va a recuperar el estatus que tenía antes de llegar a la inteligencia artificial. Algo así como que el error humano se perdona, pero no el error técnico. Y hablaban de ese concepto, de que si estábamos preparados para afrontar lo que podría ser el tema de la pérdida del reconocimiento empresarial por el uso en demasiado de la inteligencia artificial, que me pareció supremamente interesante. No lo había escuchado, ni siquiera se me había ocurrido. Y qué interesante eso. Y pasó hace poco con Amazon. No sé si lo leyeron, lo escucharon, estuvieron pendientes. ¿Se acuerdan que hace como ¿cuánto sería? Hace como unos 20, un mes sería, ¿se acuerdan que se cayeron los servidores y que no hubo internet en buena parte como casi en la media mañana? Sí, va por el lado de la responsabilidad corporativa, sí, profe Jairo. ¿Sí ve que ustedes entienden más a veces de ese tipo de cosas? Y el problema fue que se cayeron unos servidores que ofrece Amazon, ¿no? Los famosos AWS. Y se cayeron porque Amazon es de las empresas que ha empezado a utilizar sistemas de inteligencia artificial. Y llegó un punto en el cual la IA no entendió un proceso, pues eso es lo que leí más o menos, para explicarlo no tan técnico. Y como tienen que mandar unos servicios, unos procesos, en cuanto falló, la IA, un humano se hubiese dado cuenta y hubiese dejado de enviar cosas mientras se soluciona para no saturar el sistema. La IA, como no procesa y no entiende, no se percató de eso y siguió enviando procedimientos hasta que se saturó y como que reventaron los servidores y tuvieron que llamar nuevamente expertos humanos para que solucionen. Y entonces quedó como en tela de juicio justamente si son capaces o no y a ver cómo se recuperan de ese tipo de cosas, que inclusive ahí mismo otras empresas crecieron, ¿no? Porque media mañana sin data, y eso es un montón de millones para cierto tipo de organizaciones. O lo que pasó ahora con los aviones que se tuvieron que detener, pero no tiene que ver con la IA, sino que es para entender lo que un proceso mal hecho puede llegar a causar, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad corporativa, ¿verdad, profe Jairo? Pero entonces lo tomaban desde esa perspectiva. Me olvidé el concepto. Reputación corporativa, pero por el uso de la IA. ¿Cómo quedarían parados ante un error en ese sentido, ¿no? Como que no se perdonara. Qué interesante que me pareció ese tipo de circunstancias. Bueno, vamos al grano porque me estoy yendo para otro lado. Todo para compartirse en Internet. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy ante un programa, en este caso Genially, pues solo tendrían que entrar a Genially. Si no tienen cuenta, crean la cuenta. Entonces le dan crear una cuenta. Que por eso les preguntaba, si no, pues esto yo creo que es más. Y siempre que estén ante una plataforma, sea esta Genially, sea Canva, sea la que sea, y que tengan la opción de configurar perfiles, que en este caso sí se puede configurar perfiles, traten siempre de configurar un perfil educativo. Si trae la opción del perfil educativo, entonces póngale. ¿Qué significa eso? Suele preguntar, ¿no? ¿Para qué vas a utilizar
esta aplicación. Entonces, si tú pones educación, suelen darte mejor trato, porque vuelve y juega. Todo va por el tema productividad. A un profesor lo tratan bien porque detrás del profesor vienen los alumnos. Entonces, es más gente que está utilizando la plataforma y eso significa que tienen más posibilidad de generar rentabilidad. Por eso dan como ese tipo de opciones. Y aquí yo tengo la opción simplemente de darle crear Genially. ¿Listo? Al darle crear Genially, todo programa trae el tema de las plantillas. Hay diferentes posibilidades. Mira, puedo crear un video, una publicación digital, una infografía, todo un curso, supuestamente, escenarios de marketing, presentaciones. Por ejemplo, este de los quizzes, vendría como tratando de reemplazar a Kahoot y ese tipo de plataformas, ¿no? Todavía no está tan, pero por ahí van y muy seguramente lo van a lograr. De ahí que vuelvo y les insisto, traten de volverse muy buenos en una sola plataforma que ojalá tenga varias opciones y con eso se ahorran todo el tema de la competencia digital. No se vayan a meter en la cabeza que tienen que manejar toda plataforma que salga, no, con una, dos, tres que les permitan hacer diferentes cosas, más que suficiente. Bajo ningún concepto, ningún libro, ninguna tendencia, nada dice que tú tengas que estar utilizando como que una plataforma para cada curso o para cada año. Eso no es innovación, ¿no? O sea, hay gente que se mete como en esa discusión. No sé si alguien me puede respaldar, pero yo me acuerdo mucho cuando trabajaba un poco más en un sector privado que era más complejo, nos tocaba hacer guías y nos mandaban a que cada semestre cambiemos de guía. Y era como un planteamiento desde esa época erróneo en ese sentido, porque generaba esa expectativa de más carga laboral, de aprender más cosas o sea, como que cambiemos todo, como que tuviese que ver necesariamente algo nuevo. Y inclusive la neuroeducación comprobó que eso tampoco es bueno, porque se pierde lo que en educación virtual se llama la asignación. ¿Qué es la asignación? Si un estudiante sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, la probabilidad de aprendizaje es mucho más alto. O sea que si yo le estoy cambiando, le estoy alterando la asignación y no debería ser. Imagínate ese tipo de concepto. Se lo tengo aquí en el documento que les dejo, en esta parte de... esto ya lo expliqué. En esta parte de aquí, en las mediaciones tecnológicas, ¿correcto? Hay que entender que la tecnología también juega ese factor de mediador. Lo primero es entenderlo desde la cultura digital, que estas nuevas formas de interacción y demás, pues son parte de estas nuevas formas de expresión. Usted tiene que acompañar al estudiante acorde al contexto, o sea, lo que a él le gusta, sus saberes previos y las competencias que quieres que alcanza, porque de lo contrario no generas ni empatía ni confianza ni ningún tipo de interacción. O sea que si a una persona le gusta más con stickers, con likes, con memes, deberías tratar de trabajar desde esa perspectiva. La mediación técnica, que tú sepas dar soporte y acompañamiento desde la plataforma que le sugeriste a tu estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca utilices una plataforma que tú no sepas manejar, ¿sí? Porque si no te tocaría entras como en calzas prietas en ese sentido. Profe, usted me enseñó, usted dijo que lo podíamos hacer en Genially. ¿Cómo es que se mete un audio en Genially y que tú no sepas darle respuesta a ese tipo de cosas? No, la mediación técnica dice eso. No le metas tantas herramientas. La que te sirva, en la que tú te sientas muy seguro, en la que tú sientas que eres casi que un ingeniero, pues. Pero no tienes que estar cambiando. Es un concepto que no se lo respalda. Imagínate eso. No sé si lo habían pensado, lo sabían o no. Mediación comunicativa, aprender a manejar los canales de comunicación en el entorno digital. Aquí hablamos de lo sincrónico y de lo asincrónico. Sincrónico como lo que estamos viendo en este momento, línea directa, o asincrónico a través del chat, del correo y ese tipo de circunstancias. Siempre lo que se busca es una comunicación asertiva. Yo por eso les decía, mira, es importante que ustedes sepan manejar ese tipo de entornos. Yo en mi WhatsApp, permítanme, lo voy a abrir, espero no me salga algo por ahí comprometedor, pero es que necesito mostrarlo. Por eso es que es necesario irse moviendo como en ese tipo de circunstancias, ¿no? A ver, ¿cuál puedo tomar? Que ni siquiera es, pero no me deja escribir.
no importa. Entonces, mira, yo me la paso con estas cosas, con estos stickers, porque es para darle respuesta a los estudiantes. Y inclusive me pongo a probar, ¿no? Para ver qué más, qué puedo hacer, qué puedo crear, porque todo lo tomo como si fuese un laboratorio y tiene mucho más sentido cuando trabaja con gente joven. Entonces, la mediación comunicativa hace referencia a eso, que no debe darte pena ni tienes que sentirte mal en ese tipo de cosas, porque si sientes que conectas con el estudiante, he ahí el punto. Y vuelve a la misma premisa, ¿no? Que se hablaba hace un rato de lo de la responsabilidad corporativa y demás. La pregunta va igual. Cuando ustedes tienen que hablar con alguna empresa o demás, yo creo que ya lo hicimos. ¿Prefieren que les hable una máquina o un humano? Yo creo que la mayoría me había dicho que un humano, por ese tipo de circunstancias, ¿no? Es muy complejo hablar con una máquina, a menos que sea algo como muy puntual. Entonces, en educación va a seguir pasando igual. Lo que pasa es que se requiere un profesor que entienda este tipo de cosas, ¿no? Que se adapte a estas nuevas formas de comunicación. Y la mediación formativa, pues lo más importante, que todo esto se utiliza en pro de conseguir un mayor proceso de reflexión, de análisis, de sentido crítico, que le permita al estudiante desarrollar sus procesos metacognitivos. Y vuelve y juega, un concepto tan viejo, tan antiguo, tan tradicional, que es tan importante el día de hoy y que se vuelve mucho más relevante. La metacognición, el conocimiento del conocimiento. Cada quien tiene su forma de aprender, hay que potenciarla nada más, ¿no? Se trata como de eso y en ese sentido se mueven las mediaciones. ¿Cómo lo hacemos, vida? Entonces, volvamos acá. Hay que plantearlo en primera instancia a través de un contenido. Hay que terminar esa parte del contenido. Yo voy aquí a presentación. ¿Por qué? Porque, como les decía, es el recurso más utilizado, las presentaciones interactivas, por el formato, porque resulta que tengo que pensar en qué tipo de plataforma me ve el estudiante. Si fuera un estudiante más joven, muy seguramente lo más utilizado es el dispositivo móvil o las tablets. En una persona más grande, lo más seguro es un computador, porque se requiere una pantalla, ¿no? Pero entonces tengo que combinar como que entre las dos. Y si yo hago algo vertical, los que usan pantalla se me van a quedar por fuera. Y si hago algo demasiado horizontal, los que usan celular se van a quedar con una parte que no se ve. Entonces tengo que moverme en función de ese tipo de cosas. Me encontré alguna vez, yo creo que lo tengo aquí. Si quieren, les comparto también esta presentación. No la puse dentro del otro contenido porque me pareció que era de pronto demasiado básica, o no sé, o lo que les digo, ¿no? Tengo ese error de pensar que esto ya todo el mundo lo sabe o lo debería dominar, pero se los comparto por si algo. Porque acá tengo esta parte que viene con todo lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Para yo crear ese tipo de recursos, tengo que meterme en el cuento de los gráficos educativos. Yo prefiero no hablar del diseño gráfico porque es que eso es una profesión que tiene tantas cosas que la verdad la respeto demasiado. No me puedo equiparar a un diseñador gráfico, pero sí puedo hacer algo que está más cerca de eso, que es la composición. ¿De qué habla la composición gráfica? Que entender que todo gráfico tiene elementos, que son estos cuatro: las formas, el texto, las imágenes, los colores. La manera en la cual yo altero, transformo, combino esas cuatro cosas son las que le van dando el elemento visual que lo vuelve más atractivo. Y más atractivo significa mejorar el engagement, mejorar la lectura y ese tipo de cosas. Cuando voy a trabajar desde las formas, entonces tengo que pensar en recursos gráficos. ¿Qué tipo de recursos me permiten crear formas? Cuando voy a trabajar del texto, tengo que pensar en los recursos. ¿Qué tipo de recursos existen para modificar el texto? Entonces, por ejemplo, ahí vienen las fuentes. Cuando voy a trabajar con imágenes, ¿qué tipo de recursos? También hay bancos de imágenes. Hoy en día con la IA puedo crear imágenes, entonces también tengo esa posibilidad. Y algo en lo que generalmente más fallamos es en los colores. El manejo de los colores también tiene su esencia y es toda una teoría, ¿no? La teoría del color, pero allá no nos vamos a meter porque no alcanzaría este curso ni ningún otro. Además, como les digo, no se trata de volverlos diseñadores gráficos, sino simplemente muy buenos en el arte de la composición, ¿correcto? Por eso se los comparto así. Entonces, alguna vez me encontré, no sé si lo tengo aquí a ver, porque por eso les dejé estas. Ah, bueno. Por eso dejé este montón de posts.
Alguna vez me encontré un post en Instagram, siguiendo diseñadores, que decía que la mejor forma de presentar contenido en la actualidad a cualquier tipo de audiencia es una presentación que sea de carácter apaisado, no horizontal, sino apaisado. Si se dan cuenta, mi presentación es más, ¿cómo lo puedo explicar? Más rectangular que cuadrada. ¿Por qué? Porque si alguien me estuviera viendo en el celular, simplemente tiene que darle pantalla completa, tomar el celular de forma horizontal y absolutamente todo calza para que se vea muy bien. Y entonces esa es la mejor forma de presentar contenido. Si lo ven en un computador, tal cual como lo están viendo ahorita en pantalla. Si lo proyectaran en un televisor, tal cual como lo están viendo en pantalla. Si utilizaran un video beam, a menos que sea muy viejo, por el tema de la resolución, debería verse tal cual como está en pantalla. O sea que se convierte en algo así como un formato estándar y no requiere ningún tipo de ajuste ni ningún tipo de arreglo más allá del pantalla completa. Y me pareció algo muy importante. Y entonces eso me lleva a la decisión. Cuando yo voy a crear una presentación, puedo utilizar alguno de estos recursos, pero volviendo a la identidad y a lo que me entregaba la inteligencia artificial, ahí no hay mayor diferencia en lo que estoy haciendo. Por eso yo les invitaría a que hagamos siempre desde la perspectiva de un documento en blanco, que no se utilicen plantillas, que usted tenga la posibilidad de generar su propia composición. A eso se le denomina la personalización. Y esa personalización es lo que le da valor a tu trabajo. Es como cuando hacen un bolso en una fábrica a que lo hagan manual, que por eso son tan caros, ¿no? Los bolsos manuales o ese tipo de artesanías. Y trate de interpretarlo así. Todo lo que pueda hacer usted con sus propias manos, por decirlo así, eso va a tener valor y no va a ser reemplazado por la IA. Y va a haber un sector, un mercado en el cual te prefieran por esa parte. No significa que tengo que abandonar la IA. Miren que hemos hecho mucho uso de la IA, pero llegado a un punto hay que separar dónde está lo que yo aporto de lo que la IA me ayudó a construir. Ese es un elemento interesante. Y miren que aquí tengo el lienzo, como cualquier programa siempre. A la parte izquierda tengo la barra de menús, de elementos, perdón. Estos son los elementos. Tengo texto, tengo recursos, elementos interactivos, preguntas. Esto vienen siendo como, ¿cómo se llaman estas? Como fichas o como ayudas o como, tiene una palabra en el español cuando uno pasa que se me olvidó ahorita, como las famosas tarjetas. Insertar cuando quiero subir cosas desde mi computador, puedo también trabajar con estilos prediseñados, cambiar el fondo y ver las páginas como si fuera una presentación con diapositivas, ¿correcto? En la parte superior pues está la barra de menú. Bueno, módulo 1 lo voy a colocar. Del curso que estamos haciendo. Puedes guardar, puedes mirar, puedes agregar colaboradores, puedes generar la parte de la presentación, del compartir, siempre como los elementos más trascendentales. Y en la parte inferior ya va a estar todo lo relacionado al trabajo como tal de la herramienta. Agregar una página, hacer zoom, pasar de una página a otra. Y este es como agregar comentarios por si se requiere que se tenga en cuenta algo dentro de este elemento. Y ahora están incorporando también la inteligencia artificial para crear imágenes, para crear voces, para crear preguntas interactivas, para hacer traducciones, pero apenas está entrando esto y en algún momento cuando lo perfeccionen, muy seguramente me imagino que haga parte del... como complementos, profe Ángela, está bien, gracias por esa ahí, sino que tiene otra palabra en el sentido tecnopedagógico, pero se me escapa de la cabeza. Son como recursos, ¿no? Recursos que vienen ahí para nosotros utilizarlos, ya creados. Listo, entonces miren, lo primero que tendría que hacer es cambiar el lienzo, que en ese sentido es lo que se mueve toda esta dinámica. Se me perdió la opcióncita del...
Mostrar. Bueno, ya teniendo mi presentación, como les digo, que está más rectangular que cuadrada, porque eso viene como por defecto. Entonces, aquí es donde yo comienzo a trabajar. La forma más sencilla, me parece a mí, para darle valor, es algo que hacíamos cuando éramos niños, que tiene que ver como con el tema de calcar. Entonces, si yo no soy muy bueno para inventarme algún tipo de diseño, lo más importante sería calcar. Aquí viene el tema de lo que les digo del manejo de este tipo de circunstancias. Por ejemplo, es un elemento más de creatividad, ¿no? Que de otro tipo de cosas. Voy a pasar esta acá para no confundirme en las pestañas. Voy a recursos y siempre todo se hace con recursos. Mire, generalmente son las formas geométricas las que uno va alternando. Si yo le pongo una forma aquí a la izquierda y cambio el tamaño y lo uno con otra forma, no importa, ¿no? ¿Cómo? Ya esto me va dando diseño. Simplemente sería verlo, aquí está la opción de ver, del preview, y miren que ahí ya mi espacio en blanco quedó mucho más dinámico. Y entender que como me mueva yo ahí está el elemento puntual, ¿no? Entonces, si yo lo moviera, porque todo esto tiene todos sus elementos, cada vez que selecciono queda la parte de las propiedades de cada elemento, simplemente, por ejemplo, hago este cambio, vámonos aquí. Eso visualmente me ofrece otro tipo de perspectiva. Y no es más. El arte de esto consiste en combinar ese tipo de cosas, inclusive con los colores. Ya eso le va dando composición más que diseño, ¿no? Si yo esto lo pongo por debajo, por eso viene el tema de la posición, encima, abajo, entonces también te va dando algún tipo de elemento visual. Tu tarea básicamente sería pues buscar la forma de darle algún tipo de sentido. Yo la recomendación más puntual que hago es buscar ideas, ¿no? Entonces, presentación, esquemas gráficos, pongámoslo así. Gráficos para presentaciones. Y lo que hay que hacer es buscar en imágenes y ver qué me puede llegar a servir, ¿no? O plantillas, si quieren. Y entonces como pensar en ese tipo de posibilidad. Esquemas gráficos tal vez es lo que viene después. Ahorita estoy buscando como plantilla. Eso, algo como más así. Y el consejo es, como este tipo de herramientas no permiten crear formas curvas, o sea, que yo pueda a mano alzada ir creando una curva, siempre van a ser rectas, siempre van a ser geométricas, entonces busque una plantilla que sea geométrica, que en ese sentido no te vaya a dar problema al momento como de llevar la misma ilusión óptica, ¿no? Por ejemplo, esta es muy trabajable. Mire, es un rectángulo, el mismo rectángulo, y son barras que van a lo largo, ¿sí? Es más, puedo copiar la imagen y traerla acá para tratar de copiarla, ¿no? Mire que todo se acomoda por los tamaños. Miren, me voy siempre por lo que está más abajo. No se olviden que en esa parte como de lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces, este azul oscuro está debajo, este está encima y este está debajo inclusive del azul y está por encima de este otro. Bueno, solo sería tener en cuenta ese tipo de circunstancias. Me está diciendo que viene algo así, más o menos hasta por ahí. Este mismo lo copio y lo pego porque es el que iría acá abajo. Solo que acá está más largo. Me serviría el mismo, pero le voy a cambiar el color.
O si quieren, también pueden ir llevando los colores que están ahí, ¿no? Para eso trae la opción del gotero. Más o menos viene algo así. Y no se olviden que para que me quede debajo, pues sería ponerlo debajo. ¿Correcto? Pero terminémoslo para que se pueda ver bien. Miren que ahí está el que yo hice y quité el original. Me faltaban los cuadritos blancos nada más. Y este también va debajo. Y tengo ese mismo esquema. Este también iba por encima. Bien, pasémoslo. Ya. ¿Listo? Y siguiendo como la idea, entonces yo logro ese tipo de cosas. Luego sería como cambiar. Supongamos que yo lo voy a hacer para la universidad y la universidad trabaja más como colores verdes. Entonces simplemente es escogerlos. O es más, voy a la página de la universidad y de aquí saco los colores. Por eso es el tema de la persona, una imagen que tenga como más, por ejemplo, mira, este verde oscuro con este verde claro y con este naranja, podría ser, ¿no? O este. Ahí sí es como de gustos. Básicamente lo que busco es de dónde puedo copiar. Solo capturé pantalla. Entonces, este que era oscuro, lo saco de aquí. Mire, y ya conseguí un esquema personalizado atendiendo ese tipo de circunstancia, ¿no? Aquí sería como para colocar el título de mi curso. Por aquí le habíamos puesto algún nombre ya. Bueno, este. Y para ponerlo, también me da la opción aquí en
en estilo, mira, de poder trabajar con diferentes formas, ¿no? También sabían haber unos textos predefinidos. Ahí la clave es buscar una fuente que sea agradable. Y ahí es donde viene este tema que les estaba tratando de compartir acá. Cuando yo pienso en el texto, lo más importante en la selección del texto es que sean fuentes que me aseguren la legibilidad y que contrasten con el fondo. La regla es muy sencilla. Si el fondo es oscuro, el texto debe ser de color claro. Si el fondo es claro, el texto debe ser de color oscuro. Y no pelee nunca con ese tipo de cosas. No escoja fuentes que no sean legibles y no combine colores más allá de lo realmente necesario. ¿Listo? Y así es como uno va consiguiendo algo que visualmente sea más atractivo. Que me demora, sí, pero va a ser un tema de práctica, ¿no? Yo inclusive no suelo salir de las mismas fuentes. De esta Oswald, que me parece como más puntual, y pues trato de generarle algún tipo de visualización que me pueda llegar a manejar un elemento más interactivo. La otra es colocar una imagen también para que ayude como a la dimensión. Eso ya me puedo yo como inventar. Por ejemplo, si me voy a fuentes de imágenes gratuitas, el que más se utiliza es el FreePic. Eso también está aquí, ¿no? En los elementos, imágenes e ilustraciones. Entonces, el más utilizado es justamente FreePic. Y aquí, no sé, como algo que se relacione. Estrategia, prospectiva, inteligencia competitiva, estrategia empresarial, como palabra de búsqueda. Eso, algo por el estilo, ¿no? Ya usted escoge. Simplemente es mirar, pues, que la imagen sea gratis, o sea, licencia gratis. Como yo estoy haciendo un contenido rectangular, pues tiene que ser de ese mismo estilo, horizontal, para que calce ahí de una forma mucho más perfecta. Y de ahí para allá sí es escoger la que le parezca a usted mejor explica el contexto de lo que se está tratando de abordar o de decir. Entonces, ahí es el tema de la selección y de su valor como experto que maneja el tema, ¿no? Yo voy a escoger una que más o menos me pueda ayudar en lo que estoy tratando. Bueno, esta. Y descargar. Aquí me va a pedir siempre qué tamaño. Entonces, si yo estoy haciendo algo que no es muy grande, le pusimos como 1300, viene por defecto, entonces este mediano viene perfecto. La vaina es que me alcance ahí, ni mucho ni poco. Insertar, subir imagen desde el dispositivo. Mira, pues me subió 2 veces. Y aquí puedo jugar también con esto, ¿no? Pongamos que quiero esta parte. Porque porque hay varias formas. Puede ser así, digamos, está bien, pero como que no genera tanto impacto a que si yo hiciera algo por el estilo. Miren, les voy a enseñar este truco. Como que ahí, y voy a utilizar uno de estos. Lo voy a mandar al fondo. Y voy a colocar más o menos por ahí. Quede pero blanco. Lo mandamos al fondo.
Esta la volvemos a mandar al fondo y ahí me genera ese efecto, por ejemplo. Y visualmente pues se ve muy diferente, ¿no? E inclusive podría jugar también con el otro lado. Y miren que se mira totalmente diferente. ¿Sí? Ahí sí ya depende, es como el tema de los gustos. Y es un elemento creativo que no requiere más allá, mayor competencia que tal cual su imaginación, su creatividad. Por eso yo lo llamo desde la perspectiva de la composición. Cómo se mueven este tipo de cosas es lo que va a afectar, al fin de cuentas, su proceso final. ¿Sí? Más o menos por ahí. Y usted lo puede ver en la visualización. ¿Listo? Es un tema más como de práctica que cualquier otra cosa. Hasta ahí vamos bien, porque siento que pues voy dando muchas cosas, pero tiene que practicarse. Ahora, si prefieren el gamma, como les digo, no puedo decir que esté mal, sino que es supremamente importante que ustedes mismos le den valor a su trabajo, ¿no? Entonces, ahí sí ya es una decisión de cada quien. E inclusive me voy a atrever a decir, es que si ya quieren ser reemplazados es porque uno mismo también a veces busca como lo más fácil. Y entonces no hay forma de competirle en ese sentido a la inteligencia artificial. ¿Correcto? Ahora, aquí sí viene el verdadero sentido de la interacción y de la animación. Esto no es algo nuevo porque PowerPoint también lo tiene, pero acá es más importante por la visualización. Cuando yo lo veo, una cosa es verlo así y otra cosa es animarlo. Por ejemplo, cada elemento uno lo selecciona y siempre va a traer estas dos opciones, interacción y animación. La animación son efectos de entrada, continuos o de salida que me van a afectar la forma en la cual se mira ese tipo de recurso. Por ejemplo, este slide le permite hacer como ese elemento de entrada, pero pues que lo haga en ese sentido. Este también que lo haga en ese sentido, pero al contrario, ¿no? Acá. Y a estos le voy a colocar para que lo haga de arriba hacia abajo. Inclusive lo retraso un poquito. Y entonces esto me va dando una sensación diferente. ¿Listo? Y cada quien lo ajusta en ese sentido. Porque la idea es como generar esa percepción de que el recurso es atractivo para generar el engagement. El engagement es eso, pensar en ese tipo de detalles, no hay otras cosas. Hay un elemento que suele decir, ¿por qué un video se hace viral? A veces las cosas más tontas suelen ser como las más populares, ¿no? Pero es por el tema de los detalles. Entre más detalles cuidemos, pues mucho mejor va a ser como ese resultado final. Y ahí sí no hay clave, no hay estrategia, no hay guía, no hay manual. Cada quien en su creatividad tiene la posibilidad de aportar ese elemento de valor, ¿correcto? Y de ahí para allá sí está el tema de por ejemplo, el escudo, de los símbolos institucionales, por ejemplo, a ver, copiemos la imagen y peguémosla, pero está en blanco, ¿no? Entonces aquí no me va a servir. Claro, porque está en blanco, tendría que ponerla bajo un objeto oscuro. Pero me sirve como para algo más allá. Busquemos uno que sea de color. Por ejemplo. Solo le estoy dando a copiar imagen y pegar. Porque siempre ahí en las páginas está. Y también una animación que, por ejemplo, le haga zoom después de 5 segundos. Todo juega, ¿sí? Me toca es como concentrarme. Ahora, lo bueno de este tipo de recursos, porque puede ser que usted diga, no, pero esto implica tiempo y lo demás, es que esto se hace una sola vez, es una inversión de una vez. Y luego tú lo puedes explotar todas las veces que quieras. Es más, una vez que ya tengas hecho esta portada, puedes volver a utilizar lo mismo. Por ejemplo, vas aquí al panel y le dices, voy aquí a mis contenidos, duplicar y simplemente cambias los colores, las imágenes o algo. Y tu trabajo se va a ver mucho más beneficioso. Yo por ahí tengo algunos que son como, mira, el esquema
Es el mismo, solo que aquí le cambié colores y cambié la imagen. Y este mismo esquema tuve que haberlo utilizado en otra, por ejemplo. Son el mismo. No sé si se alcanzan a dar cuenta. Aquí también, miran, es el mismo. Entonces, dentro de lo que es la mediación técnica, es entender ese tipo de cosas. Entre más hábiles se vuelvan, mucho mejor va a ser su perfil. Porque cuando dicen buscamos gente experta en crear contenidos, se trata de esto. A ti no te van a decir, entrégueme esto, sino entréguemelo acá ya directamente. Pero pues tienen que entender toda la ruta para poder llegar acá. Y lo que les decía, es importante volvernos expertos en la presentación. Mira, luego tengo que simplemente presentar la información. Voy a tomar el mismo esquema, solo que quito esto, priorizo el espacio, entonces ya no necesito tantas cosas aquí. Voy a dejar esto. Voy a juntar aquí para que no se vea así como tan sueltico. La moví. Aquí ya me estoy inventando yo una especie de diseño alterno desde esta dimensión. Pongamos es otro color para que le dé más vida. Y mira que yo podría seguir como manejando este entorno. Eso, perfecto. Ahí me gusta. Y voy a presentar la información, la que habíamos creado. Esta. Tema 1, que me aparezca este, tema 2, que me aparezca este, y tema 3, que me aparezca esto. Y se me hace más sencillo si yo lo voy convirtiendo en una infografía. Veo que siempre se me pasa el tiempo. Se me hicieron las 8:30. Dejémoslo ahí y mañana retomamos desde esa parte, ¿les parece? Y ya terminaríamos, ¿no? En ese sentido, como para poderlo ir implementando. Sino que no quisiera que quede como en palabras, que se vea como más puntual. Sí, dígame, profe. Ángela, me estaba llamando. No, qué pena, profe. Iba a interactuar con la manito arriba, pero me di cuenta que le coloqué participar, perdón. O sea, ya, estoy de acuerdo. Era la reacción. Listo. Bueno, entonces miren que yo, no sé, me queda como la preocupación. Pero no se olviden que esto quedó grabado, entonces se vuelve como un tutorial. Porque por tiempo yo lo explico así como muy rápido, si no fuéramos más puntual. Pero ya depende es como de cada quien. Habrá gente que lo hace muy rápido, como habrá gente que requiere como su tiempo. Ahí sí tomes el espacio, nadie lo afana. Pero les vuelvo a recordar lo siguiente, porque por eso hemos dado tantas vueltas. Vivimos en una época en la que el contenido es la clave de la educación, porque todo se va al entorno digital. O sea que crear esto es supremamente importante. Hoy en día, facilísimo con la IA. Le hemos dado como 3 encuentros para poder llegar acá, porque planteamos todo, los referentes, las competencias, los resultados, definimos cuáles son los temas, luego le pedimos que desarrolle los temas y por eso es que llegué aquí. No es que esto salió así como de la noche a la mañana sin ningún tipo de soporte, ¿no? Hasta ahí, trabajo humano y trabajo de la inteligencia artificial. Esto como tal, que es lo que se le presenta al cliente, en este caso al estudiante, no se lo puedo mandar así. Antes, en el famoso e-learning 1, que se trabajaba como entre el año 2000 y 2005 más o menos, era la famosa época del e-reading, donde todo contenido virtual era digitalizado. Es decir, lo escaneaban tal cual, lo volvían PDF y eso es lo que te entregaban. Y le llaman e-reading porque era una época en la que se seguía leyendo tal cual como en los libros. Luego viene la evolución de la web, la llegada de las redes sociales y eso se va transformando. Viene el e-learning 2 que se basa en la participación, donde yo ya puedo como comentar y no solo quedarme quieto. El e-learning 3, que se supone es el que estamos ahora, pues ahí difieren los expertos.
El e-learning 3 es la era del engagement, pensar en contenidos atractivos. Ya no pueden ser solo PDFs, tienen que ser videos, los interactivos son los que mandan. Y luego está el e-learning 4, que es el que se supone va a estar mediado por la inteligencia artificial. Estamos viviéndolo, pero aún no se consolida como para poder tener elementos. Entonces, no lo puedo dejar así. Es necesario plantearlo desde otra perspectiva. Miren que, por ejemplo, esto es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Yo le doy clic y me aparece el desarrollo del tema. Y eso tiene mucho más énfasis. También está la parte de crear videos y la parte de crear audios. Entonces, me faltaría explicar eso. Mañana lo abordamos, pero como les digo, es su decisión tomar esta ruta o irse por la fácil como herramientas como esta de Gamma y demás, que no les puedo decir que esté mal, porque no es un tema de estar bien o está mal, sino que vuelvo a la premisa. Si quieren darle valor a su rol como profesor, tienen que aportar un factor diferencial. Eso está en este tipo de circunstancias, porque se va a reconocer lo que está hecho por IA y lo que no está hecho por IA. Y allí es donde viene lo que les decía, ¿no? El tema de cómo eso afecta su imagen y la percepción de los demás. No es que no se deba usar la IA, sino que uno la usa, pero al momento de dar la cara, pues ya no la deberías poner, ¿no? Porque eso está como atrás en el respaldo. Espero hacerme entender la idea. Claro, ahí sí es cierto que el tema de las métricas y de las demás cosas es supremamente importante. Yo también he visto esa opción aquí, que ahora uno puede tener desde la versión de pago, el poder tener el acercamiento, ¿no? Y no se olviden que para el caso de la academia, este tipo de recursos también uno los puede catalogar ante el MinCiencias como productividad, ¿no? Tienen unos puntos, no solo son los artículos científicos, sino que tienen que cumplir con cierto tipo de elementos, pero ahí es donde uno tiene que ir creciendo en ese ánimo de los recursos educativos digitales. Pero hay que volverse bueno en este tipo de experiencias. Eso es lo que espero que vayan como agendando, ¿no? Y en toda visita de pares, si uno muestra este tipo de cosas más que el otro, también eso tiene un impacto supremamente positivo sobre lo que se está haciendo. Le hablaba al principio con el profe Víctor, que nos conectamos un poquito antes, decía, evidencias, ¿no? Digo, a mí me miden, digo, en esta época estoy complicado porque tengo que mandar un montón de reportes y de evidencias. ¿Cuáles son mis evidencias? Por ejemplo, estas presentaciones. Yo tengo un montón. Para cada curso que me asignan, tengo una presentación, imagínate, porque esa es mi evidencia. Y en cada presentación viene justamente todo ese desarrollo, ¿no? Y te va como justamente mediando en ese sentido. Para que lo vean mucho más global. No vayan a pensar que es capricho mío. No, o sea, es que el mundo se mueve en esa dirección. Por eso hablábamos de las innovaciones. Al fin de cuentas, el que se va a ver más beneficiado es su estudiante, porque a él sí le va a gustar mucho interactuar con ese tipo de contenidos. Y para usted va a ser mucho más fácil una vez que le agarres como el ritmo, por lo que te digo. Un recurso de estos te puede durar muchos años. Lo que va a cambiar de pronto es el tema de la información. A eso se le llama la curación. Que hay que cambiarle un dato, que ahora ya no se llama tal cosa, pues entras al documento, le ajustas y como eso está compartido en Internet, que esa es la cuarta regla y es un beneficio, no tienes que volverlo a publicar. Si yo hiciera un cambio, se va a ver automáticamente. Y en ese sentido, tienen ustedes muchos más elementos para verle el por qué este tipo de cosas son importantes, ¿correcto? Bueno, por hoy, 8:30, lo voy a dejar ahí porque ese es el trato. Mañana terminamos ya con esta parte de concretar y ver esas últimas herramientas que nos pudieran llegar a servir para darle como ese elemento trascendental, ¿correcto? No se olviden el ejemplo y todo eso ya se los había compartido. Todo está para ustedes. Vayan como guardando ahí una especie de repositorio. Listo. No sé si hay alguna duda, inquietud. Si no, pues feliz resto de noche y nos vemos mañana a las 7. Feliz noche entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, Pacho. Feliz noche. Hasta mañana, muchas gracias.